una gran debilidad requiere una gran dependencia y una gran fe. Una gran debilidad requiere una gran dependencia y una gran fe. Y le invito a que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12. Segunda carta de los Corintios, el capítulo 12, el versículo 9 y 10. Dice, y me contestó, mi gracia es lo que necesitas. La fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto, dice el apóstol Pablo, me gloriaré en mis debilidades para que se aloje en mí el poder de Cristo. Por eso estoy contento, por las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y al revisar las Escrituras, al revisar la palabra de Dios y al estudiarla, me di cuenta que esta es una escena muy repetitiva en la Biblia. Es una escena que no solo le pasó al apóstol Pablo, sino que le pasó a otros personajes bíblicos. Y quizás el que más me llama la atención es el mismo Jesús. En Mateo capítulo 26, versículo 44, muestra cómo Jesús ora también 3 veces por una petición específica, pidiéndole al Padre que hiciera algo especial en ese momento, pidiéndole de su corazón con ferviente oración un deseo. Sin embargo, el Señor Jesús esta oración la termina diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y efectivamente se hizo la voluntad del Padre. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y termina el apóstol Pablo esta porción diciendo, todo lo puedo, pero en Cristo, quien es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo quizás haya querido tener otro tipo de situación? Ahora le pregunto, ¿qué persona en el mundo con una salud mental estable quiere vivir en total escasez o en hambre? ¿Qué persona no desea tener los recursos necesarios para vivir una vida bien, con las cosas necesarias cubiertas? Vivir holgadamente, no vivir en estrechez. ¿Qué persona no desea eso? Pero el apóstol Pablo, aquí en esta carta a los Filipenses, nos dice algo. Sé vivir de esta manera o de esta, sé vivir aquí, allá. Sin embargo, él termina dando un gran testimonio. Todo lo puedo. Sé soportar una cosa y la otra. ¿Pero por qué? Porque Cristo es mi fortaleza. Debilidad y gloria. Debilidad y gloria. ¿Cuántas veces en la vida su debilidad ha sido su gloria? Pero también, ¿cuántas veces en la vida su gloria ha sido su debilidad? El mundo pasa.
La historia da testimonio de cómo las grandes civilizaciones que han existido a través de la historia, cómo grandes civilizaciones han tenido su espacio de evolución, de desarrollo, de grandeza, y en la cúspide de su grandeza se creían inmortales y que siempre iban a permanecer allí. Pero lo que antes eran grandes glorias, hoy hay solo ruina de aquello. En nuestra época en la que usted y yo estamos viviendo, nos ha tocado vivir en una etapa de la historia donde hay unas potencias mundiales en desarrollo, en tecnología, en gobernabilidad y en muchas áreas. Pero quizás en unos años quedará solo escrito en los libros la gloria que tuvieron estas grandes naciones en desarrollo. La ciencia ha demostrado lo que ayer era completamente ininterrogable, lo que ayer eran verdades científicas absolutas, hoy han salido otros avances que las dejan ver en entredicho, y lo que ayer era una verdad científica absoluta, hoy queda solo como algo que pasó, pero hay verdades nuevas, y la ciencia, a medida que va pasando la historia, ha dado sus nuevas verdades según va avanzando la ciencia, las investigaciones y todo aquello. La gloria de grandes personajes después se ha convertido en su debilidad. Pero volvamos a la segunda carta de Corintios, el capítulo 12. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una defensa de su apostolado. Está haciendo una defensa de su ministerio. Habían llegado a Corintios lo que se denominaban como algunos superapóstoles, y aquellos superapóstoles entonces ponían en entredicho la labor y el ministerio de otros apóstoles, en este caso como Pablo. Entonces el apóstol Pablo en los últimos capítulos de su segunda carta a la iglesia de Corinto hace defensa de su ministerio. Y él dice: tengo muchas cosas para gloriarme. Y quiero que veamos este primer punto de esta enseñanza. El apóstol Pablo tenía de qué gloriarse, pero él no lo hace. Él en su escrito, él no se gloría de aquello que tenía por qué gloriarse. Y si había alguien que tenía una gran hoja de vida ministerial precisamente para poder alardear y mostrarla, era el apóstol Pablo. Él en su ministerio hizo tantas cosas como ningún otro apóstol quizás. Quien tenía una gran hoja de vida era él. Pero dice: de esto no me glorío. El apóstol habla de una visión que había recibido. Bueno, quizás de esta visión específica y en la fecha específica en la que él la narra, no hay evidencia aquí en las cartas, pero sí hay evidencia en Gálatas capítulo 1 versículo 12, en Efesios capítulo 3 versículo 3, de visiones y revelaciones que él mismo había recibido de Dios. Era un apóstol con todas las cartas que presentar. Un apóstol que había recibido revelaciones del mismo Dios, un apóstol que había hecho gran ministerio, sanidades, milagros, plantación de iglesias, ayudar, vivir en escasez, vivir en abundancia. Pero él dice: de nada de esto me glorío. En esta época del primer siglo, aquellos llamados superapóstoles siempre se gloriaban y exaltaban sus propios éxitos humanos, descartando de entrada a aquellas personas que solo querían servir. Pero estos denominados superapóstoles, que querían dañar la obra hecha por otras personas, definitivamente lo que mostraban eran que estaban lejos del Señor. Y quizás hoy en día usted ha escuchado a muchas personas que se pueden jactar, se pueden gloriar de lo que han logrado, se pueden jactar y envanecer de lo que han hecho. Pero el verdadero mensaje
que la iglesia de Cristo debe llevar hoy es el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que debemos predicar. No nuestros propios logros, no lo que hemos alcanzado estructuralmente o misionalmente, no lo que hemos alcanzado socialmente, no, lo que debemos seguir predicando es la cruz de Cristo. Y en el primer siglo esto era algo que también pasaba, por eso no es algo nuevo. No es algo nuevo ver cómo personas predican de ellos mismos y se jactan. El apóstol Pablo dice, si yo quisiera lo podría hacer, pero no, yo predico otra cosa. Yo predico a Cristo crucificado. Pablo, como apóstol del Señor, más bien reconoce que Dios le ha dejado en él una espina. Le ha dejado una espina. Y le invito que me acompañe al capítulo 12, versículo 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero, él lo denomina así, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Él dice, más bien, se me ha dado un aguijón, algo que constantemente está allí causando profundo dolor. Y él habla en este caso de sus debilidades. Hay personas que solo hablan de sus fortalezas y logros. Y bien, quizás no está mal, porque estas personas quieren proyectar una imagen. Pero le pregunto, ¿quién habla de sus debilidades? ¿Quién habla y quién manifiesta sus lados frágiles? La palabra de Dios, en este caso, va en contraposición con lo que dicta la sociedad actual. La sociedad actual nos dice, el que es fuerte prevalece. El que tiene poder, cero debilidad, es el que va adelante. Las personas son elegidas por lo que aparentan, y si es menos débil, entonces es más su perfil es más apto para llegar a cierta posición. Pero nadie en su hoja de vida muestra sus debilidades. Nadie en su hoja de vida, en su currículum, dice, yo soy frágil en esto, me cuesta esto, tengo miedos en aquello. Nada, eso no hace parte de los currículums de hoy en día. Y desafortunadamente dentro de la iglesia, muchas personas miden el éxito basado en presupuestos que da la sociedad y en su forma específica de pensar. Pero yo le digo algo. ¿De qué se gloría usted hoy? ¿De qué se gloría hoy? Dime, ¿de qué te glorías en tus propias fuerzas? Y te diré dónde no actúa el poder de Dios. Dime de qué te glorías en tus propias fuerzas y te diré dónde no está actuando el poder de Dios. El éxito, como lo dije, se mide según los términos presupuestados por la sociedad y con una forma específica de pensar. Sin embargo, si hacemos esto, ¿dónde encontraríamos tal éxito en Jesús? Hoy se habla de poder, de glorío, de fuerza, de todo aquello. Pero si medimos hacia el éxito dentro de la iglesia, ¿dónde quedaría Jesús? ¿No murió en la cruz? ¿Sus seguidores no lo dejaron solo? ¿No murió como un vil delincuente? Si mediríamos el éxito de esta manera, ¿no fue Cristo un Cristo sufriente?
¿No fue el Mesías, según el Imperio Romano, derrotado? Según la perspectiva de Roma, la potencia de ese momento, ¿no fue este Mesías derrotado y dado por muerto? Las medidas de la palabra de Dios, y podemos decir las medidas celestiales, son muy diferentes a las medidas terrenales. Por eso bien dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Nuestra victoria no es medida como lo hace la sociedad. Nuestro éxito no es medido como lo hace la sociedad. Aquí el apóstol Pablo nos da un certero golpe frontal frente a lo que la sociedad dice de lo que debemos perseguir y de lo que debemos gloriarnos. Pero gracias a Dios, en usted y en mí habita la gloriosa presencia de nuestro Cristo, quien en la cruz fue dado por muerto, quien en la cruz se entregó y quien después resucitó y se manifestó no a toda Roma, sino a un pequeño grupo que les fue encomendado una gran comisión. Frente a los ojos del imperio y de la sociedad potencia en ese momento, este fue un Mesías más. Pero usted y yo sabemos que en la cruz estuvo la victoria de la cual usted y yo hoy podemos gozar. El apóstol Pablo tenía de qué gloriarse, pero él no se gloría. Pero también miremos que el apóstol Pablo había rogado a Dios. Él le había pedido a Dios. Él había orado insistentemente a Dios. El apóstol lo había hecho esperando de Dios una respuesta humanamente razonable. Sin embargo, recibió más de lo que esperaba. El apóstol Pablo estaba recibiendo o quería recibir una respuesta humanamente razonable. ¿Quién no quiere ser libre del dolor? ¿Quién no quiere ser libre de la angustia? ¿Quién no quiere ser libre de la incertidumbre? ¿Quién quisiera tener todo en sus manos bajo control? ¿Quién no quisiera tener su salud en plenitud? Todos lo quisiéramos tener, y esa es la petición que el apóstol Pablo hace. Señor, 3 veces dice el versículo 8, capítulo 12, versículo 8, respecto a lo cual, aquella aguijón, ¿cierto? La bofetada que él dice, la bofetada de Satanás, respecto a lo cual él rogado al Señor que lo quite de mí. Había rogado 3 veces, y ese 3 significa una persistencia. Pero frente a no recibir lo esperado, Pablo no toma una actitud derrotista. Pablo no dice, Dios se ha olvidado de mí, o Dios no tiene en cuenta mi aflicción. Él dijo que Satanás lo abofeteaba, pero que con él estaba algo más grande, que era la gracia y el poder de Dios. Y qué bendición de esta mañana aprender esto de Pablo. Qué bendición en medio de las circunstancias que usted esté pasando y quizás le ha venido rogando a Dios una y otra y otra y otra vez, y usted no está teniendo la respuesta esperada de Dios. Pues déjeme decirle que hoy es el día de tomar una actitud como la del apóstol Pablo, no una actitud derrotista, como ya lo vimos anteriormente en otra predicación. Usted y yo no podemos causarle lástima a Dios. No podemos decir, ay, Dios mío, ayúdame, estoy derrotado, y con eso causarle lástima a Dios. No, como el apóstol Pablo, no podemos tomar una actitud derrotista por esta bofetada de Satanás. Más bien debemos recordar estas palabras, que la gracia y el poder de Dios están con nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que conoce a Dios sabe las palabras que le estoy hablando. Para el mundo sin Dios, esto que estamos enseñando hoy no tiene lógica. El mundo no quiere enseñar que nos gloriemos en la debilidad. La debilidad para el mundo es lo contrario al éxito. La debilidad para el mundo es dado para las personas que no son fuertes, que no tienen dones. La debilidad para el mundo es más, es vergüenza, no se muestra. Como lo dije anteriormente, en los currículos nunca se muestran las debilidades, pero como dice aquí la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 6, el que es de Dios nos oye y el que es de Dios no nos oye, y esto no lo entiende. Ruego a Dios que la palabra de Dios que en esta mañana estamos dando sea entendida a sus oídos y a su corazón, porque es palabra de Dios. Y le pregunto, ¿qué es lo que esperamos de Dios? ¿Qué es lo que usted espera de Dios hoy? Quizás está esperando que le llegue ese nuevo trabajo. O quizás está esperando que le llegue un trabajo porque ahora no lo tiene. Quizás está esperando que le llegue esa noticia de que ya su enfermedad ha sido superada. Quizás usted está esperando esa noticia de que le ha llegado su beca o que le ha sido aprobado este crédito, que le ha sido aprobado ese ascenso. ¿Qué está esperando usted de Dios hoy? Como le dije anteriormente, la historia ha mostrado la fragilidad humana. La fragilidad incluso de la misma ciencia, de la misma tecnología. Lo que hoy son grandes avances tecnológicos, en 5, 10, 20 años ya serán completamente obsoletos. Y eso muestra la fragilidad. La pandemia ha mostrado nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Y a muchos gobiernos les cuesta reconocer que ante eso son frágiles. Más bien quiere mostrar, ya tenemos la solución, ya casi la tenemos, pero ningún gobierno ha dicho, somos frágiles frente a esto. O más bien muy pocos, porque algunos con el temor de Dios lo han hecho. Pero los gobiernos en su mayoría no quieren mostrar la fragilidad frente a lo que está sucediendo. Hoy lo que está viviendo nuestra sociedad no quiere quizás reconocer que estamos frágiles frente a lo que sucede, frente a este enemigo invisible. Y quizás esa es la petición de nosotros hoy. Quizás eso es lo que estamos esperando de Dios, que ya se está solucionando esto, que ya se está solucionando esto otro. Quizás hoy estamos esperando de Dios que va a llegar un gobierno con la fuerza necesaria para controlar la nación. Quizás estamos esperando de Dios que va a llegar la vacuna necesaria para acabar y mejorar todo. Quizás estamos esperando de Dios respuestas que no vamos a recibir, porque Él ya nos ha dicho: te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en ti. Y esa es la mejor noticia que usted y yo podemos tener hoy. Esa es la mejor noticia, que la gracia y el poder de Dios está con nosotros. No debemos esperar gobiernos fuertes, economía fuerte, sistema de salud fuerte. No podemos confiar en un gobierno fuerte, en una economía fuerte, en un sistema de salud fuerte. Usted y yo confiamos en un Dios fuerte que nunca ha dejado de ser fuerte. Usted y yo confiamos en un Dios que ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que la historia ha demostrado. La Biblia lo demuestra, la creación lo demuestra, la historia ha demostrado que todo pasa, gobiernos pasan, tecnología pasa, pero Dios sigue siendo el mismo ayer,
hoy y por siempre. Y damos gloria a Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Si estaba hoy esperando una respuesta de Dios, aquí está la respuesta. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios dice como tercer punto, que su gracia, le dijo el apóstol Pablo, que su gracia era suficiente. Y hoy Dios nos dice que la gracia de Dios es suficiente. Nuestra ciudadanía no es terrenal. En el primer siglo, como hoy también, hay muchas corrientes de pensamiento y filosóficas que hablan de la autosuficiencia. Así como hoy en el primer siglo, esas corrientes decían: usted puede, su potencial está en usted, piénselo y lo logrará, piense positivo y lo alcanzará, trabaje duro y lo hará, haga el esfuerzo de su mayor potencial y lo logrará. Y esas corrientes estaban desde el primer siglo, la autosuficiencia. Y hoy podemos ver cómo se predica la autosuficiencia en muchos lugares. Autosuficiencia, ya fuera para soportar las pruebas o a veces para vivir holgadamente. Y hoy también se habla de esto, la autosuficiencia, la autodependencia. Pero Pablo nos enseña algo. Él dice: yo me glorío en ser dependiente. Yo me glorío en que no dependo de mí mismo. Pablo se gloría en las debilidades, no en la manera de sentirse orgulloso y decir lo hago o lo sigo siendo, ni tampoco lo decía porque se frustrara. Él no decía esto porque dice lo hago y lo sigo haciendo o para gloriarse de alguna manera. Él más bien lo dice en el sentido de que allí en su debilidad se muestra el poder de Dios, cambiando, renovando, restaurando, mostrando que es Dios mismo actuando y no él. Es Dios mismo mostrando su gloria y él actuando por los méritos de Cristo. No porque él lo mereciera, sino por los méritos de Cristo. Dios actuaba a través de él. Y él se gloría, no en ser autosuficiente ni autodependiente, sino en ser dependiente de la gracia y el poder de Dios. Cuando nuestras habilidades son sobresalientes, o cuando nuestros recursos son considerablemente grandes, somos tentados a realizar las obras a nuestra manera, y eso conduce al orgullo. Cuando tenemos la suficiente fuerza, la energía, los recursos, cualquiera que sea, suficientes, tendemos a hacer las cosas a nuestra manera, y eso lleva al orgullo. Y si hubo alguien que se dejó guiar por el orgullo, fue Satanás. Y ya vemos y sabemos cómo terminó Satanás. Dios muestra su poder en instrumentos débiles. Dios muestra su poder no precisamente para que el hombre se gloríe, sino para que la gloria sea de él. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. El apóstol Pablo se compara con el barro. Con el barro. El Señor nos está hablando en esta mañana.
Los sufrimientos y golpes del ángel de Satanás no le separaron de Dios ni de su gracia. Las bofetadas de Satanás, dice el apóstol Pablo, no nos separaron del Señor ni de su gracia. A pesar de aquello y a pesar de esta debilidad, él sigue siendo apóstol de Cristo. La misma debilidad es revelación y lugar de la fuerza del Señor y prueba de que la gracia acompaña al apóstol. Esto es lo que él nos enseña. Pablo usa un bello ejemplo aquí de la oración escuchada, pero de la oración a la cual se le dio una respuesta que no quería. Pablo nos da un bello ejemplo de muchas veces cómo usted y yo oramos y no recibimos lo que queremos. Pablo nos da un bello ejemplo de esta oración que elevamos, que Dios las escucha, pero que no la responde a nuestra manera. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo aprende que su vida entera era la gracia de Dios, incluyendo su debilidad. Y esto lo aprende Pablo y hoy nos lo enseña por medio de la palabra de Dios. Aunque Dios no le quitó su aflicción física, le prometió demostrar su poder en él. El hecho de que el poder de Dios se muestre en gente débil debiera darnos valor. Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos. Al contrario, nos volveremos a Dios buscando el camino para ser más efectivos. Debemos confiar en Dios para ser eficaces en la obra, antes de confiar en nuestra energía, en nuestra fuerza o en nuestro propio talento. Nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración a Dios, porque afirma que en nuestra debilidad se fortalece y se muestra el poder de Dios. Amén. Amén. Quiero ir concluyendo con esto esta mañana. Lo que experimentó el apóstol Pablo, es un ejemplo de lo que acontece en la vida de todo creyente, de todo cristiano que tiene su fe y su esperanza puesta en Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, perspectivas humanas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que hemos visto hoy, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Despojémonos de esos viejos pensamientos. Pidámosle a Dios que nos ayude a despojar todas aquellas perspectivas que antes de acercarnos nos alejan de Él, por muy bonitas que sean. Por muy bonitas que sean. La palabra de Dios es clara. Dependemos solo de Él. Debilidad y gloria. ¿Qué aportamos usted y yo? Solo una vida rota muchas veces, llena de frustraciones, llena de pecado, una vida llena de dolor, llena de ansiedad, llena de miedos, debilidad. Pero allí se muestra, se perfecciona la gracia de Dios. Su poder se gloría en la debilidad. Quiero que leamos lo siguiente. La debilidad
es el terreno en que se manifiesta y actúa el poder de Dios. Dios muchas veces manifiesta su poder. Escuche bien. Dios muchas veces manifiesta su poder no reduciendo las cargas, sino aumentando las fuerzas. La roca a la cual me aferré era inmovible. ¿Estaba débil? Claro que sí. Las olas eran grandes, claro que sí, pero la roca inmovible. Bástate mi gracia, dice el Señor. Te basta mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.